todo salga muy bien, de mucho beneficio para tu obra. Señor, bendícenos con las palabras correctas. Todos ustedes en el territorio de Perú, en el territorio de toda América Latina y América del Sur, donde estamos conectados en esta noche maravillosa, en una noche de temas importantes que trasciende y que tiene que ver mucho dentro del ámbito de la relación entre iglesia y gobierno. Hoy tenemos un invitado especial. Este canal, como a función de hacerle conocer, está ligado a la Universidad Harvard Christian University de Washington, Estados Unidos, en el cual vamos a hacer los podcasts constantemente con invitación de pastores de diferentes países, con pastores de diferentes lugares de nuestro país, en el cual va a ser un canal educativo al 100% desde el ámbito de la vida eclesiástica, desde el ámbito de la vida de valor, de integridad. En esta noche hemos hecho la primera invitación, como se dice, de apertura en este canal de HCU al doctor Joel Escobar, que él es la persona que lleva adelante la Universidad Harvard Christian de Estados Unidos, Washington. Es un placer, doctor, tenerlo en este podcast para poder tocar un tema tan importante que muchas veces en la trayectoria social o en la trayectoria netamente eclesiástico, muchos pastores, miembros de las iglesias, en general pueblo, quieren entender cuál es la relación. Pero antes de eso, nosotros quisiéramos que usted se presente, doctor Joel Escobar, rector oficial de la Universidad Harvard Christian University. Adelante, doctor Escobar. Muchas gracias. Saludos a todos los que están sintonizándonos. Agradecemos a Dios por sus vidas. Estamos aquí con nuestro querido hermano Amos, como se dice por acá en esta parte del norte, Amos Sosa. Agradecidos a Dios. Soy el rector, presidente de Harvard Christian University. Dios nos dio la oportunidad hace cerca de 9 años ya, de cómo abrir el trabajo de la universidad, y hemos estado desarrollando esta labor, gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Amos, que se abrió al propósito divino de poder desarrollar ese trabajo, y lo está logrando, y estamos desarrollando allá en Perú algo muy lindo, así como en otras naciones. Dios está moviendo a través de nuestra universidad. Así que esta noche, muchas gracias por estar con nosotros. Agradecemos su presencia. Los que están escuchando, vamos a necesitar que nos hagan un feedback para ver cuánta gente está escuchándonos, para ver cuánta gente está oyendo y viendo nuestra programación. Gracias, mi querido pastor. Claro que sí, doctor Joel, porque este es la primera podcast. Estamos seguros que a partir de la 10ª para adelante vamos a llegar por lo menos a 10, 15 países con este podcast, porque estamos haciendo la invitación en forma global. Así que felices de esta noche. Doctor Joel, hay un tema de fondo que muchas veces en reuniones de pastores, cristianos, hombres de fe, se hacen esta pregunta con la coyuntura que tiene cada país cuando, digamos, la política entra a este nivel y no tienen una respuesta sobre lo que es la relación entre iglesia y gobierno. ¿Cuál sería el concepto tuyo, usted, como rector, sobre el tema de la iglesia y el gobierno? Y que sea de repente aportar un poquito de hincapié a esto. La Biblia no tiene un pasaje específico que contiene, por ejemplo, implícitamente una opción de participación de pastores o en la política, pero sí establece principios que se aplica en la vida política. Por ejemplo, ¿no? Como la importancia de la justicia, la sabiduría y obviamente el servir a las sociedades o a las naciones. Y ahí podemos corroborar, por ejemplo, con lo que dice Miqueas 6:8, si no me equivoco,
donde señala que los pastores o la congregación o la iglesia de igual deben entrar a trabajar en la participación de la justicia y la misericordia y el trabajo de servir. ¿Qué opina usted sobre este tema tan importante, la iglesia y el gobierno, doctor Joel? Una vez, muchas gracias, mi querido hermano Amos. Fíjese que cuando estudiamos la historia de la iglesia, los primeros años de la historia de la iglesia, básicamente del año 0 hasta el año casi 340 de nuestra era, la iglesia fue perseguida por los gobiernos. Básicamente, la iglesia primero fue un problema para la religión judía. Luego de eso fue un problema para el Estado judío. Luego de eso fue un problema para el Imperio Romano. De tal manera que la persecución que se hace a nivel general de toda la iglesia termina con Constantino haciéndose cristiano, aparentemente, y abre las puertas al cristianismo para que el cristianismo tome los lugares que él limpió para que ahora la iglesia, aparentemente, de Cristo, tome esa función. Desde ese año hasta básicamente 1500, 1600, que fue la época del obscurantismo dentro de la iglesia y también dentro del programa mundial de la historia, uno se da cuenta que básicamente la iglesia tomó harto poder, mucho poder, y empezó a dominar. Entonces, básicamente los gobiernos estaban subordinados a la iglesia. Cuando usted ve la historia y todo lo que sucedió, eran los papas los que mandaban en los gobiernos. Ellos disponían con quién se casaba, con quién no se casaba, etcétera, etcétera. Pero fue hasta que ya los gobiernos empezaron a separar el Estado de la iglesia y se volvieron estados laicos, donde el Estado tiene su dominio y su formación y la iglesia tuvo que separarse. Y eso hace no mucho tiempo, eso sucedió todavía en los países latinoamericanos. Le estoy hablando de 1960, 1940, donde todavía la iglesia católica romana tenía mucho poder en el gobierno. En Estados Unidos fue lo contrario. Cuando usted mira, por ejemplo, la guerra civil que estuvo en Estados Unidos, norte y sur, se basó básicamente en los principios cristianos. Los del norte aceptaban, que eran los republicanos, que había libertad y basaron la constitución de este país en la palabra. Los del sur, que eran los demócratas, ellos no querían aceptar que había que darle libertad y eran los que esclavizaban a la gente. De tal manera que esa guerra civil se formó basado en los principios cristianos. Imagínense qué tremendo. Pero la constitución fue basada en ese propósito, poder ayudar. Y por eso es que usted mira que aquí en Estados Unidos, cada vez que toma un presidente dominio, llega un pastor a orar por el presidente, ponen la mano derecha sobre la Biblia porque consideran que todavía hay ese vestigio religioso. El señor Donald Trump ahora, señor presidente, ha permitido que todos los días se ore en Casa Blanca. ¿Para qué? Para que tenga esa función. Pero realmente, es mi opinión que usted me está pidiendo, la iglesia tiene que estar separada del Estado. ¿Por qué digo esto? Porque realmente si Jesús hubiera deseado que la iglesia tomara parte del Estado, se los hubiera dado a los discípulos cuando él vino acá. Es más, cuando ellos le dijeron, Señor, restaurarás a Israel en este tiempo. Lo que ellos querían era que Israel volviera a tomar su posición como estaba y destruyera a los romanos. Y Jesús les dijo, a ustedes no les conviene saber los tiempos y las sazones que hay en la sola potestad de Dios. Pero le dijo, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia no quedó para ser copartícipe de un gobierno. La iglesia quedó para establecer el gobierno de Cristo en el corazón de los hombres. Entonces, de nada nos sirve hablar de justicia, hablar de misericordia dentro de un gobierno, cuando usted ve que nadie de ellos tiene un concepto de Dios original. La vida de Cristo no abunda en ellos. La vida del Señor Jesucristo no hay en ninguno de ellos. Justicia se hace basada en la mentalidad humana, en nuestra razón humana, no en los principios de la palabra de Dios. Entonces, es muy importante notar que si la iglesia quiere entrar en la política,
tiene que realmente ser una persona muy capaz de poder manejar su vida en Cristo para poder entrar en esos principios Exactamente, políticos. exactamente. Qué interesante recoger la historia, traerlo a la palestra y entender de lo que se está trabajando. La iglesia y el gobierno es un tema polémico en estos tiempos, porque si bien es cierto, vemos viendo hoy en día muchos presidentes actualmente en el aspecto de gobernación, incluido Estados Unidos, están tomando posición como principio en sus vidas y en su nación a Cristo. Y creo que esto está llamando la atención poderosamente en muchas naciones de América Latina. Y sacaron justamente un video la semana pasada con 8 presidentes actuales en posición, incluido el presidente Donald Trump, que primero ellos hablan cada uno de 5 o 6 minutos y dicen, si podemos, si queremos gobernar una nación, tiene que ser primeramente con el líder llamado Jesucristo. Y creo que están posicionando, y algo importante, por ejemplo, la primera verdad que podemos decir es que la voluntad de Dios impregna y reemplaza en cada aspecto de nuestra vida, que nosotros, o nos prioriza Dios a nosotros, a todos y a todas las personas en este mundo, nos prioriza a nosotros para poder primero seguir el Evangelio, estar formados de una manera sólida en el Evangelio, porque esa solidez hace que uno pueda tomar decisiones en muchos aspectos. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta más, doctor. ¿Cuál debe ser la actitud de un cristiano? La actitud de un cristiano, cuando digo cristiano me refiero al pastor, a los líderes, a la población en general, en la participación política. Como seguidores nosotros de Cristo, con la fe, debemos nosotros defender nuestros ideales, defender nuestra fe, debemos impulsar como cristianos un pensamiento en la sociedad, por ende, al gobierno de nuestra fe, de nuestro conocimiento, de las buenas nuevas. En ese sentido, yo le pregunto, ¿qué actitud debe asumir un cristiano frente a la sociedad y frente al gobierno de estos tiempos? Fíjese que justamente le hablo porque en Guatemala y en El Salvador, por ejemplo, ahorita con Nayib Bukele, es un hombre muy centrado en Dios. Él dice, no voy a la iglesia, pero creo en Dios. Lo contrario que pasa en Guatemala, que se han levantado supuestos presidentes cristianos, pero sin fundamento estructural en sus propias vidas. Ahora, si alguien, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia? Yo pienso que debemos de enviar un mensaje a nuestros oyentes o a los congregantes de cada congregación, explicándoles el trabajo de la vida de Cristo en nosotros, para que cuando sea el momento de elegir por voto, tengamos realmente conciencia de quién vamos a votar. Por ejemplo, hoy hay muchas ONGs en Latinoamérica asesoradas por dinero, mucho dinero, donde se está hablando de, por ejemplo, del grupo LGBT, de los grupos, por ejemplo, del aborto, etcétera, etcétera, Pro etcétera. familia, Pero pro... hay muchos creyentes que votan por eso. Uh-huh. O sea, todavía hay gente creyente, evangélica, que acepta ese modelo de gobierno y hacen su voto por eso, solo porque como les van a dar una ayuda económica, les van a dar una playera, una gorra, entonces porque me van a dar es que yo voy a votar, pero los principios no los han visto. Y eso estamos viendo también en Latinoamérica, mi querido Amos. Tenemos el gran problema que, y tengo que decirlo, si usted me está preguntando, se lo va a tener que decir, la izquierda está entrando muy fuerte. Hoy el marxismo cultural no se está tomando en las congregaciones. El marxismo cultural está ingresando con una mentalidad muy fresca a las congregaciones, queriéndoles hacer sentir que nosotros tenemos que adaptarnos al medio ambiente, a lo que está llegando. La Agenda 2030 es una realidad. Entonces, muchos pastores estamos metidos en nuestra burbuja, creyendo que solo ahí estamos, pero cuando salen nuestros jóvenes, nuestros niños, cuando salen a las universidades, a las escuelas, a los colegios, hermano, ¿qué está pasando con todos ellos? A veces no vuelven a las congregaciones porque ese sistema los está agarrando. Entonces, el mensaje nuestro desde los púlpitos tiene que ser basado en los principios que nosotros tenemos y no avergonzarnos. Creo, ahorita termino con esto,
Creo que nos hace falta apologistas hoy que puedan pararse con su gallardía apologética y poder defender las verdades que él tiene y que sostiene. Ok, excelente. O sea que necesitamos personajes apologistas que defiendan la palabra, la fe y el principio bíblico. Sin embargo, como usted dice, hay muchos todavía cristianos que están sujetos a las costumbres y a las costumbres ancestrales de los pueblos, como usted dice, ¿no? Imagínense que estamos a un día de esta fiesta tan macabrosa que es Halloween, donde los países muchas veces son los primeros en promover, y muchos cristianos también son promovedores de sus hijos, ¿no? De comprar una calabaza, de comprarle. Pero bueno, eso es algo importante. Ahora, nosotros, digamos, como personas conscientes que nuestro gobierno no puede salvarnos a nosotros, sentimos que solo Dios lo puede hacer, pero hay algo importante. ¿De qué manera nosotros, la iglesia, debemos trabajar con el gobierno? La iglesia y el gobierno deben jugar dos papeles, como nosotros decimos, dos papeles diferentes. Por ejemplo, el gobierno es una autoridad que tiene una función de usar el poder coáctico, digamos, para proteger la vida, las familias, mantener el Estado de Derecho y proporcionar de repente el entorno del propósito de la sociedad. En cambio, la iglesia es una autoridad espiritual que netamente para proclamar el mensaje de Dios de la salvación es enseñar, cuidar, ayudar y salvar a la sociedad en una nación. Y su misión específicamente, ¿qué cosa es? Es encontrar la vida espiritual al igual que la vida moral. Entonces mi pregunta tercera sería, doctor, los cristianos, ¿cuál debe ser el papel dentro del gobierno de las sociedades? ¿Por qué? Porque muchas veces usted dijo algo interesante. Muchas congregaciones comandadas por sus pastores, seguimos estando en cuatro paredes, creyendo que el desarrollo de estas generaciones cristianas es solamente ir un domingo a predicar, ir a casa y terminó la contienda cristiana. Y no estamos haciendo nada frente a la sociedad, frente a la coyuntura, frente a los problemas que está pasando, y los cristianos estamos tocando un ápice de repente de ese porcentaje social. Entonces, ¿cómo debe trabajar la iglesia con el gobierno? Ya que son dos instituciones que tienen roles diferentes, ¿verdad? ¿Cómo deberían trabajar? Mire, tengo que usar este ejemplo, y muy fuerte. Cuando Fidel Castro entró a Cuba, él sacó a todos los viejos, váyanse. Y él se quedó con los niños y los jóvenes. Y a ellos les lavó el coco, el cerebro. Cuando Israel quería adorar a Dios, Faraón les dijo, vayan a adorar a Dios y déjenme aquí a los niños. ¿Por qué quería él eso? Porque quería seguir esclavizando. Nosotros hemos dejado, por un lado, en muchas congregaciones, el trabajo efectivo de nuestra niñez y de nuestra juventud. Me decía mi hijo en estos días, papi, ¿por qué las predicaciones se dan en los púlpitos solo son para gente adulta? Y el pastor piensa con una mentalidad adulta cuando habemos demasiados jóvenes dentro de la iglesia. Segundo punto, el gobierno tiene tres poderes: poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. El poder ejecutivo es el que todos buscan. Todo el mundo quiere llegar al poder ejecutivo, todo el mundo se quiere lanzar de presidente, pero nunca han pasado ni siquiera por el judicial ni por el legislativo. Ahora, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Preparar a sus jóvenes, preparar gente para que lleguen a legislar primero, para poder llegar al poder ejecutivo. Mi sugerencia sería, primero, vayan al poder legislativo. ¿Para qué? Para que ahí cambien normas, para que hayan estatutos, formas, normas de cambio realmente estructural. En Ecuador están ahorita por hacer una constituyente. En Colombia, el presidente Petro quiere hacer una constituyente y cambiar la constitución. Lo hicieron ya en Bolivia, lo hicieron ya en Venezuela, lo hicieron en Ecuador, lo hicieron esto, porque cambiando la constituyente cambian todo el rol que tiene ahí abajo. En cambio, si la iglesia se prepara para participar en el poder legislativo, ahí vamos a establecer normas, reglas, ahí vamos a sacar poder ejecutivo para que realmente, legislativo, para que eso vaya en función de cómo va a desarrollar la sociedad. Ahí es el principio, ahí está el asunto. Entonces, la iglesia podría trabajar capacitando, formando estructuras de jóvenes y de niños, preparándolos.
Mire, no sé si usted se ha dado cuenta cómo está ahorita el trabajo en Europa con los musulmanes. Entraron a Francia y ya agarraron. Entraron en España, están agarrando. Están agarrando a Alemania, ahí en Inglaterra, no digamos. Hay varias alcaldías ya tomadas por los musulmanes. Silenciosamente están entrando, porque la meta de ellos es conquistar el mundo. La iglesia está básicamente media dormida y oiga, ellos llegan a una ciudad y no tienen 2 hijos, ellos tienen 5 y 7 hijos. ¿Por qué? Porque les meten desde niños que ellos son superiores a los demás. La iglesia tiene que también igual trabajar con las bases que son los niños, las jóvenes, cambiar de la mentalidad de estos muchachos para que cuando crezcan puedan agarrar carreras que les puedan ayudar a llegar al poder legislativo, establecer normas, pero tiene que ser una estructura planificada, desarrollada. El problema es que no estamos unidos, mi querido Amos. Estamos muy desunidos. La iglesia está patas arriba. Entonces todo el mundo quiere ser cabeza, nadie ser cola. Y empezando, hagamos cola primero para llegar a ser cabeza. Qué tremenda concepto que tiene usted, porque es un concepto muy realista, muy versátil en estos tiempos. Y de verdad que la iglesia siento que está dormida en muchos aspectos de la vida social. Y creo que nos hemos desarrollado solamente en el área espiritual, que es importante, obviamente, pero muchos pastores, nosotros a veces conversando con algunos congresistas de acá de Perú, conversamos y ellos tienen una opinión de la siguiente, dicen, el problema de la iglesia evangélica en Perú, que son más de 13 millones de personas integrantes, casi el 50, casi más o menos un aproximado del 15 a 20% son cristianos evangélicos, pero en el cual de esos 13 millones, solamente 7 son activos. O sea, 7 están constantemente con su fe peleando. En el cual ellos dicen, ¿no? Pero ¿de qué manera la iglesia aporta al Estado? Si ustedes se consideran que son íntegros, con valores, con fe, caminan recto, no toman, no fuman, caminan en la vida correcta, ¿de qué manera están influyendo en la nación, Amos? Me dicen. Yo me doy cuenta de eso. Es que yo les digo, es que también tenemos que ser realistas, hermanos. Sé que nos están viendo muchas personas, pero tenemos que hablar las cosas como son. Es que también muchas veces nuestros pastores no se preparan, hermano. Yo me recojo a ese pasaje de Oseas 4:6 que dice, mi pueblo sufre, perece por falta de conocimiento. Pastor, no tenemos, mira, los medios de comunicación, que es la radio, la televisión, la prensa escrita, las empresas, la misma política en los países. A nosotros los cristianos nos miran como si no valiéramos nada, como si fuéramos instituciones oscuras que no estamos aportando a la sociedad. Entonces no hay un solo pastor que toque las puertas del gobierno para predicarle de Dios siquiera 5 minutos. Es un derecho de un ciudadano. No tenemos un solo pastor que toque las puertas del Parlamento para poder predicar siquiera 2 minutos, que es un derecho humano. No tenemos pastores que estén predicando en las universidades, porque yo puedo entender, y usted también, porque no tenemos pastores que están preparados en esas áreas. Y a veces tienen miedo ir. Dice, él es catedrático, él es magíster, él es doctor, yo soy solamente pastor, ¿cómo voy a ir? Entonces, ese bajo nivel de autoestima que por su educación, a veces ellos se cierran en 4 paredes y empiezan a trabajar con la misma gente año tras año tras año. Entonces, yo creo que lo que usted dice y lo que estamos tratando de aportar es que nuestros pastores en América Latina, nuestros líderes, nuestros jóvenes, tienen que tener una cabida especial, algo cierto. Muchos pastores predican la palabra para gente de 50 para arriba. ¿Y qué hay de los de 20, 30 para abajo? Porque no puedes dar la misma información de uno de 50 al de 20. Ese de 20 no quiere ir. Y termino con esto. Yo tengo un amigo que se llama Ricardo, de la Universidad San Marcos, que es la universidad más poblada del Perú, en Lima. No sé si lo he escuchado. Donde tiene 64,000 estudiantes 2025. 64,000 estudiantes entre 18 y 35 años. Wow. Ricardo está en el centro federal de esta universidad. Ya, yo lo conocí hace mucho tiempo. Y él es cristiano. Y yo le digo, Ricardo, ¿qué población de porcentaje en esta universidad más grande de Perú y de América Latina existen jóvenes cristianos? Y cuando él me da la respuesta, que se los comparto a muchos pastores en Perú, yo me caigo de espalda, hermano, cuando me dice solamente entre el 1 y el 2% son cristianos. Es decir, el 98% no conocen a Cristo, no les interesa. No es que no quieran, porque nadie les predica. En Lima tenemos miles de pastores, nadie va a esas universidades a hablar de la palabra. Entonces no tenemos una relación como nosotros nos consideramos luz
en el ámbito oscuro que es la sociedad muchas veces con errores. Miremos entonces las capitales del mundo: delincuencia, corrupción, violación, prostitución, alcoholismo. ¿Y qué estamos haciendo los cristianos? Tal vez nada. O tal vez estamos poniendo un granito. Es por eso cuando le invitamos a usted, doctor Joel, como dueño y promotor de la universidad, que es una universidad que deroga, que lleva la información de educación en un nivel de repente bastante intrínsecamente espiritual, es donde el pueblo, el político y el profesional de a pie necesita de nosotros. Entonces mi pregunta sería, una de las preguntas: ¿usted cree que el cristiano está preparado para gobernar? No, Tajante, no. no. ¿Por qué, doctor? Porque usted dijo algo, la gente no se prepara. Mire, usted me estaba hablando de la Universidad San Marcos y hay muchas otras. Y el problema es Esa que es la más grande, esa es la más grande. nuestros jóvenes entran a las universidades y hay un solo curso, se llama Social y Humanística. Social y Humanística. En ese curso es donde le lavan el coco a nuestros jóvenes. Entonces nuestros jóvenes entran creyendo el evangelio y salen ateos. ¿Por qué? Porque ahí mismo le están diciendo que no hay Dios. Y como vienen de iglesias tradicionales donde gritan, cantan y están más preocupados por irse al cielo que gobernar aquí en la tierra. Porque el problema más serio es, si Dios nos hubiera querido en el cielo, ¿por qué no nos hizo en el cielo? Entonces el Señor le dice al primer hombre: gobierna, sojuzga, toma dominio, le da autoridad al hombre sobre la tierra. Cuando luego de que pone el arca de Noé y cuando sale el diluvio termina y Noé lo saca, le vuelve a decir: toma dominio, autoridad, te entrego la tierra. El problema es que nosotros estamos deseándonos irnos al cielo y no dominar el asunto de la tierra. ¿Por qué no dejamos lo del cielo en el cielo? Y que Dios se encargue de eso, porque hasta ahorita nadie ha ido y nos ha... mira, ya está tremendo, nadie. Entonces, vivamos en la tierra como que si fuéramos a vivir 1000 años, entonces ahí vamos a tener la capacidad y el dominio para poder gobernar. La iglesia, mire, dice la Biblia, si no saben gobernar bien su casa, ¿cómo van a gobernar la congregación? Entonces, si no saben gobernar su casa, no se saben gobernar ellos. Algo sencillo. ¿Por qué hay tanta corrupción? Sencillo, porque como nunca tuvieron, ahora que están en un puesto, ahora empiezan a agarrar. Entonces, como ellos no se pueden dominar a sí mismos, ¿cómo usted cree que van a dominar? Entonces, usted pone a un pastor que supuestamente está predicando una iglesia y que tiene 4,000, 5,000 miembros y por eso considera el que tiene la capacidad de gobernar el país. Estamos fritos en eso. Estamos muy lejos de una verdad. Tiene que haber una persona con capacidad, con dominio, con autoridad. Tiene que haber estudiado, tiene que tener capacidad. Ahora, el otro problema serio que apunté aquí en este papelito es que yo leí, ahora que estuve en Ecuador, leí algo que me llamó la atención de Perú. La persona dice, nosotros votamos por alguien y la asamblea o los diputados que están en el Congreso, el Congreso, ellos sacan al que quiera y ponen al que quiera. Entonces, ¿los votos de qué sirven? De nada. ¿Los votos de qué sirven? Claro. Ahorita sacaron a la presidenta y pusieron a dedo al que él quiere. Entonces, y el voto del pueblo, o sea, desde que entró Castillo tienen 3 presidentes, sin contar todos los demás. Mire que yo conozco la historia de toda Latinoamérica, me empapo, y conozco la de ustedes también. Pero qué tremendo, doctor, todo lo que dice totalmente. Y bueno, estos podcasts justamente HCU crea con esa finalidad, no de poder de repente desprestigiar nuestra vida, al contrario, de poder que nosotros nos preparemos si queremos un día aspirar un aspecto netamente en la vida política. Y creo que muchas veces el Estado, es que el problema también está dentro del Estado, por eso no se solucionan los problemas afuera, ¿no? Mira, estamos llegando a una pequeña conclusión muy interesante. La Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, está lleno de gente que ha entrado en el aspecto de gobernar, de política. Y voy a citar algunos, por ejemplo, personajes que muchos, los que están escuchando, dirán que la Biblia puede hablar de política, pueden haber seres, por supuesto. Bueno, uno de ellos que me recuerda bastante es Moisés, ¿no? Que lideró y organizó, ¿qué cosa? El pueblo de Israel. Era una persona que organizó. ¿Y qué es organizar? Es política, porque para organizar hay que tener coherencia a lo que hacemos.
Tenemos otro aspecto, Nehemías. ¿Quién era Nehemías? El que construye, ¿qué cosa? Las murallas de Israel. Y para construir, o sea, era parte del tema de trabajo de servir, ayudar a su pueblo. La reina Esther, ¿no? Que influía en la corte y defendía a quién? A su pueblo. Eso era parte de posición política, solamente que antes no se llamaba tal vez esto. Y podemos mencionar de repente a Natán. Natán también, ¿quién era? Era un consejero de reyes. Natán era un gran consejero de reyes. Daniel, ¿para qué hablar? José, David, Salomón. Eso fue el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo podemos de repente trabajar 1, 2, 5, que tenemos a Simón, por ejemplo, el celote. ¿Quién era este hombre? Pertenecía al grupo político, de repente a un grupo de personas que tenían un concepto de pensamiento diferente para hacer ¿qué cosa? Opositor, ¿qué cosa? Del Imperio Romano. Era un político, ¿no? Ahí tenemos a Mateo, el que era recaudador de impuestos. Entonces, podemos hablar de muchos hombres en la Biblia que hacían gobierno. De repente no la palabra política, pero hacían servicio, gobierno, atender, servir, dar. Y esto es importante cuando usted dice, necesitamos prepararnos si queremos aspirar de repente la presidencia. Obviamente para nosotros es importante que un pastor preparado pueda ir pues a la presidencia. Entonces, Fíjese que Daniel, el tema que usted ha tratado de Daniel, por ejemplo, usted habla de uno, por ejemplo, Moisés. Moisés era el hijo de la hija de Faraón. Fue a las mejores universidades. O sea, Moisés no era ningún tonto. Que se haya ido al desierto 40 años y regresar. Este hombre era inteligente, era capaz. Daniel, dice la Biblia, cuando uno lee, dice, y los sometieron por 3 años y los capacitaron. Y dice que cuando le hicieron el examen, él y sus amigos salieron 10 veces mejor que todos los demás, porque eran entendidos en toda letra, eran entendidos en los tiempos, eran entendidos. Entonces, ¿y quién era el jefe de ellos? Daniel. Wow, era el más inteligente, el más capaz de todos ellos. Ahora, ¿cómo lo lograron? Lo lograron basados en que se capacitaron, se formaron. Entonces, para poder gobernar, se requiere gente capacitada, entrenada. Oiga, que venga de menos a más. Les repito, si no sabe, mire, si no sabe ni siquiera administrar $10, ¿serán capaces de administrar 10 millones? Imagínense, tuvimos aquí en Estados Unidos a esta señora que se lanzó para presidenta después de Joe Biden. Hermano, le dieron 1,000 millones, la Kamala Harris, 1,000 millones de dólares. Se los gastó en un mes. En un mes se gastó 1,000 millones. Imagínense usted, ¿qué capacidad de gobierno van a tener si suben ahí a regalar plata? Pero me gusta lo que dice Bukele. La plata alcanza cuando nadie se la roba. ¿Y si es verdad? Y es verdad, es cierto. Entonces, cuando entran gente con capacidades de gobierno, claro, apoyemos eso. Pero es gente que no tiene un mensaje no tiene un mensaje demagógico, tiene un mensaje veraz. Porque oiga, ¿cuánta demagogia ha habido en todos los gobiernos que han subido? Y la gente le cree, ya sabe que son mentirosos. Pero cuando sube a alguien con capacidad, con instrucción, tal vez no habla mucho, pero piensa mucho y actúa más. El problema nuestro, como los cristianos, usted sabe, hablamos de más, pero no nos gusta pensar cómo crear. Eso es interesante. Y claro, y no solamente, digamos, personajes que a veces en la Biblia nos demuestran una cordura de gobernación, ¿no? Cuando, por ejemplo, antes se llamaba, digamos, Salomón era rey de Israel, David igual, pero antes no se les llamaba presidentes, se les llamaba reyes, ¿no? Hoy en día se les llama presidentes de una nación. Hay un pasaje que me llama la atención, y se habrá dado cuenta, a mí me encanta mucho el aspecto social del desarrollo del cristianismo frente a la política. Es un tema, de repente porque hice una maestría sobre política e iglesia el año pasado y aprendí mucho de esto, ¿no? Es interesante, por ejemplo, Daniel 4:17 dice, porque el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien él quiere le da la potestad. Es interesante este pasaje. Y creo que cuando hablamos de este pasaje de Daniel 4:17, o hablamos, por ejemplo, el de Romanos, ¿no? Y sabemos que los que aman a Dios, ¿sí? Todas las cosas ayudan a bien.
Eso es lo que conforma de repente el propósito del llamado de un hombre, pero siempre y cuando nosotros como cristianos estemos preparados, porque una cosa es la vida cristiana y otra cosa es la vida de gobierno. Y esperemos en futuros cercanos, gobiernos como Bukele, cuando yo lo veo a Donald Trump orando con sus ministros y digo, wow, qué tremendo, tremendo hombre. Tal vez no tiene toda la formación espiritual, pero tiene ese arraigo de decir, yo amo a Cristo y voy a gobernar con Jesucristo. Qué tremendo, ya prohibido en Estados Unidos en la ley para que nunca más haya el highway, igual que Bukele también ya han sacado una ley para que nunca más haya estas cosas oscuras, satánicas que existen en el mundo. Doctor, se habrá dado cuenta de estos podcasts que estamos empezando y es un privilegio tenerlo a usted como primero en este podcast. Muchas gracias. Entender un poco el tema tan importante en que muchos a veces dicen, no, el pastor no debe ir a la política, el cristiano no tiene que meterse al... Otros dicen, pero si tiene ese corazón, el deseo, ese llamado, puede ir a la política. Entonces dejemos en criterio de cada uno de ellos. Si quieren ir a la política, tienen que prepararse, pero tienen que estar primeramente formados en el ámbito espiritual para no cometer errores y no estirar esa mano mañosa de agarrar los dólares o los miles de millones en un estado. Hermano, es algo tremendo, doctor Joel. El aporte que usted está dando acá a todos los que están escuchando a nivel de Perú, y estoy seguro que a nivel de otros países también poco a poco estaremos llegando, es que llegamos a una conclusión. Y yo doy mi conclusión y usted da su conclusión. Yo creo que el cristiano está también llamado a servir a su pueblo. Y si tenemos que servir desde las esferas políticas, y Dios nos ha formado y nos hemos preparado, hemos estudiado, hemos hecho un análisis durante años sobre este tema, que no me va a alejar de mi vida espiritual, que es lo primordial, obviamente. Entonces, si yo creo que me siento preparado espiritualmente, entonces me siento preparado para poder servir desde una esfera, de repente, también desde esa esfera, poder llamar las buenas nuevas a miles, a millones de personas, que muchas veces es una plataforma que nos puede ayudar, como lo ha hecho Bukele, como lo está haciendo Bukele, con su nación. Entonces yo puedo concluir diciendo, efectivamente, el cristiano también está llamado, si tiene en su corazón dispuesto, para ir al mundo de la gobernación y de la política. Ese sería mi concepto final, después de repente de leer algunos hombres de la Biblia, algunos pasajes bíblicos que nos demuestran que Dios gobierna la tierra, pero también le da a quienes quieren gobernar, porque Dios pone las autoridades y quita las autoridades. Muchas gracias en este aspecto. Le escuchamos, doctor. Bueno, gloria a Dios por todo esto. Oramos de que Dios pueda levantar hombres, mujeres capaces, que puedan llegar al gobierno y puedan bendecir a mucha gente, y que realmente podamos tener un corazón abierto, sin orgullos, sin altivez, sino que sencillamente poder servir, porque la palabra política significa servicio. El problema es que nos servimos de la política, no servimos en la política. Entonces, cuando cambiemos la estructura de servicio a ser servidos, por eso Jesús dijo, el que quiera primero ser más grande, sea primero el que sirve a los demás. Entonces diría, si alguien está deseoso de hacer esto, empiece sirviendo, recogiendo, ayudando. Mucha gente ni siquiera compone su cama como quiere ser presidente. Por favor. Exacto. Porque el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. No amén. sirve. Gracias, Okay, mi hermano. No, las gracias a usted, porque estos temas son temas de fondo, de verdad que es tan importante saber que no solamente podemos servir al púlpito, podemos servir también desde la esfera social. Y finalmente, pastor, ¿qué proyecto tiene HCU a través de la educación teológica, que es algo que está llamando la atención poderosamente, especialmente en mi país y aquí donde yo vivo en Canadá? ¿Y qué opinión, qué proyectos tiene HCU para el 2026, especialmente para Perú? Expansión. ¿Me puedo recibir una palabra? Expansión. Hay muchos proyectos. Yo creo que ya nos están diciendo que el tiempo se acabó, pero va a ser bueno que platiquemos otro tiempo después y podemos hablar de todo eso para que podamos conectarnos a muchos más. Así que muchas gracias. Doctor, A cada uno. Bendiciones. Dios me lo bendiga. Vamos con todo. Gracias a todos. Gracias a todos. Bye, bye.